Y ahora esa manita póngasela en su cabecita y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me corrija y me instruya. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Pues hoy tengo un mensaje que le quiero compartir y le he titulado: ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? A ver, pregúntele al de lado: ¿y los 9 dónde están? ¿Cuáles 9? ¿Y los 9 dónde están? Ese es el mensaje. Y quiero que me acompañe. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Y cuando ya está ahí, dígame un fuerte amén, por favor. Primera de Samuel 2:30. Cuando ya esté ahí, dígame amén, ya sea en su celular o en su Biblia. Ok. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como ¿qué? Si está aquí, si me está siguiendo con las... A ver, otra vez. Pero todo dice otra vez: por lo tanto, el Señor Dios de Israel. Si no lo tiene en esta traducción, ahí en las pantallas está esta versión. Es la NTV. 1 Samuel 2:30 dice: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como ¿cómo qué? Ok, pero ahora fíjese lo que dice más adelante. Sin embargo, o sea, fíjese lo que está diciendo. Dios está diciendo: yo le prometí que todos los de la tribu de Leví me iban a servir como ¿qué? Como sacerdotes. Pero es Dios el que está hablando. Pero ahora fíjese, dice: sin embargo. A ver, diga después de mí: sin embargo. Fíjese lo que está diciendo: honraré a los que me honran. Y Dios lo está hablando, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Está diciendo aquí Dios: yo le había prometido que todos los de la tribu de Leví me iban a servir como ¿qué? Pero hay un pero. Dice: sin embargo, yo honraré a quienes, a los que me honran. Es Dios hablando aquí. Yo honraré a quienes, a los que me honran. Y dice: y despreciaré a quienes, a los que me menosprecian. ¿Cuántos queremos que Dios nos desprecie? No, ¿verdad? Queremos que Dios nos honre, porque aquí está diciendo: yo te había prometido algo, pero hay una cláusula. En la Biblia siempre hay promesas secundarias. A ver, diga después de mí: promesas secundarias. ¿Qué es una promesa secundaria? Bueno, hay una promesa que se cumple, pero viene como con una cláusula, ¿no? Viene como con un principio. Si cumples el principio, recibes la promesa. La mayoría de las promesas en la Biblia se cumplen, vienen acompañadas de un principio. Por ejemplo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. La promesa es que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Y cuántos decimos amén? Yo quiero que me vaya bien y que sea de larga vida. Pero viene el principio para cumplir esa promesa. El principio es: honra ¿a qué? A tu padre y a tu madre. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida. Aquí es algo similar. Está diciendo: yo los voy a honrar, pero a los que me honren. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has esperado algo? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Alguna vez has esperado algo de alguien y no lo recibiste? A ver, levanta su manita. Que tú esperabas algo de alguien y no lo recibiste. ¿Y cómo te sientes cuando esperabas tú algo de alguien y no lo recibiste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué palabra podemos utilizar cuando tú esperabas algo de alguien y no lo recibiste? Mal correspondido, ¿no? Sería la palabra. Te fuiste mal correspondido. O sea, tú esperabas algo de alguien y de repente no recibiste lo que esperabas. ¿Alguna vez te has sentido mal correspondido?
Ahora escucha lo que te voy a decir. Jesús sabe cuando no es bien correspondido por parte de nosotros. Jesús sabe cuando no es bien correspondido. Jesús desea ser bien correspondido. Jesús espera algo de ti. ¿Sí lo sabías? Jesús espera algo de ti. Jesús espera algo de mí. Porque tú, ¿cómo te sientes? Gracias. ¿Cómo te sientes cuando esperabas algo de alguien y no lo recibiste? Mal. Te sientes mal correspondido. Bueno, Jesús sabe cuando no es bien correspondido, porque Jesús espera algo de ti. A ver, dile al que tienes al lado: Jesús espera algo de ti. Jesús espera algo de ti. ¿Y qué es lo que espera de mí? Bueno, hoy lo vamos a ver. Hay gente que sí corresponde a Dios y hay gente que no le corresponde. Y vamos a ver una historia que está en Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo del 11 en adelante. Y es un mensaje muy sencillo. El mensaje se llama: ¿y los 9 dónde están? Y viene de esta parte, fíjate. Lucas 17, 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en la aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Entonces, viene Jesús caminando, ¿no? Dice que se quedó entre la frontera que estaba en Galilea y Samaria. Jesús iba hacia Jerusalén. Llega una parte donde es la frontera entre Galilea y Samaria, y cuando él va pasando, dice que habían unos hombres. ¿Qué característica tenían esos hombres? ¿Eran qué? ¿Y cuántos eran? 10. Dice que Jesús iba caminando y de repente, pero estos 10 leprosos estaban a lo lejos, se pararon de lejos. ¿Por qué? ¿Qué tenían esos hombres? Lepra. Ahora Jesús iba a Jerusalén. Él no se iba a detener ahí. Él solamente iba pasando, y a lo lejos habían 10 hombres que estaban leprosos. Dice la Biblia que se pararon a lo lejos, porque la lepra en la Biblia, aquellos que eran, de hecho, no es cuando se menciona la lepra en la Biblia, no es tanto como quizás lo conocemos ahora. No habían tantos conocimientos. Entonces incluso las personas que tenían la enfermedad del vitiligo se les consideraba también como leprosos. Cualquier problema en la piel se les consideraba como leprosos. Cualquier situación que no podían entender, son leprosos. Entonces, en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, estaba escrito que una persona leprosa, y en la Biblia la lepra es sinónimo, o es símbolo más bien, de pecado. Entonces, en la ley de Moisés, especialmente en el libro de Levítico, estaba escrito que cuando una persona estaba leprosa, tenía que salir, no podía quedarse ahí, tenía que irse a una cuarentena. Y tenía que apartarse y no podía acercarse a la gente. De hecho, habían lugares leprosarios, lugares donde se iban a vivir todos los leprosos, lejos de la gente. Y si tenían que ir a la ciudad, no tenían que quedarse de lejos. Y tenían que cargar, y eso dice en Levítico, tenían que cargar un trapo, irse golpeando, caminando, y tenían que decir: inmundo, inmundo. Y no podían acercarse a nadie. Entonces, por esa razón, hay 10 leprosos y ven pasar a Jesús de cerca, pero ellos se quedan de lejos. Se quedan a lo lejos, pero saben que en Jesús pueden encontrar algo. Sabían que en Jesús podían. Entonces estos 10 leprosos, versículo 13, dice, estaban gritando. ¿Y qué era lo que gritaban? Gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Se quedan a lo lejos mirándolo y no se podían acercar. Y entonces a lo lejos solamente le gritan: hey, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Versículo 14: Jesús los miró. A ver, diga después de mí: Jesús los miró. ¿Sabes que Jesús siempre te está mirando? Jesús te está mirando. Y Jesús volteó. No pasaron desapercibidos para Jesús.
¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Bueno, estos 10 leprosos clamaron a Jesús y Jesús los miró y les respondió y les dijo, versículo 14: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ¿qué les pasó? Quedaron limpios de la lepra. Es decir, están estos 10 hombres, eran diferentes hombres. Habían dejado de hacer muchas cosas porque por causa de la lepra tenían que irse a una cuarentena, y sabemos ya muy bien, ¿verdad?, lo que significa estar en una cuarentena, y tenían que quedarse ahí hasta que fueran declarados sanos. Ahora Jesús le dice: ¿saben qué? Vayan y preséntense al sacerdote. Dice que hicieron caso, y mientras iban caminando hacia a ver al sacerdote del templo, ¿qué les pasó? Quedaron limpios. Quedaron limpios. Hay unos registros que incluso algunas personas que tenían lepra tenían una condición tan fuerte que la piel se les empezaba a caer, y mientras iban caminando se dieron cuenta que quedaron limpios. ¿Por qué Jesús los manda con el sacerdote? Porque ahí mismo en Levítico, cuando en la ley de Moisés, donde estaba escrito que los leprosos tenían que apartarse de la gente y tenían que ir gritando inmundo, inmundo, y no te tenían que acercar a nadie, solamente el sacerdote del templo era la única persona que estaba calificada y que podría decir a un leproso: ya está sano. Que todavía estaban enfermos, le dice: ¿saben qué? Vayan. Y ellos hicieron caso. Estaban buscando algo de Jesús. ¿Qué era lo que estos 10 leprosos buscaban? Que los limpiara, que los sanara. ¿Qué estás buscando tú de Jesús? Quizás diferentes circunstancias económicas, emocionales, de salud. Bueno, estos hombres estaban buscando algo. Sabían que Jesús podía darles algo que ellos estaban buscando, y mientras ellos iban caminando fueron sanos. Ahora vamos al versículo 15. Dice: uno de ellos, ¿cuántos? Cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Y aquí viene el título del mensaje: ¿y los 9 dónde están? Así como la de ¿y dónde quedó el piloto? ¿Se acuerdan de esas películas? Bueno, ¿y los 9 dónde están? Jesús le dice: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Y fíjese, Jesús está diciendo aquí en el versículo 18: ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Otra traducción más correcta dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Fíjese lo interesante, porque ¿cuántos hombres sanó Jesús? ¿Cuántos regresaron a él? Y Jesús le dice: pues yo esperaba que los 10 regresaran. Y él mismo está diciendo: ¿y los 9 dónde están? Ninguno de los otros, excepto tú, que eres extranjero, volvió para darle gloria a Dios. Y dice que ese uno que regresó adoró a Dios, se inclinó, le dio gracias, y cuando se levanta, Jesús le dice: levántate porque tu fe te ha salvado. Fíjese lo interesante, porque ¿a cuántos hombres sanó Jesús? Pero solamente a uno le dijo: tu fe te ha salvado. Aquí en la versión NTV dice: tu fe te ha sanado, pero incluso tengo yo tiene ahí un asterisco, y la traducción más correcta es: tu fe te ha salvado. Es decir, que a 10 sanó, pero solamente uno fue salvo. 10 fueron tocados por Jesús, pero solo uno fue transformado. Por eso te decía, ¿cuántos de nosotros hemos esperado recibir algo de alguien y no lo hemos recibido? Por lo menos en más de una ocasión. Eso se llama ser mal correspondido. Jesús está esperando algo de ti.
Y Jesús sabe cuando es bien correspondido o cuando es mal correspondido. Todos pueden recibir un toque de Jesús, pero no todos encuentran la transformación que Jesús ofrece. Porque este uno que regresó no solo fue sanado, no solo fue limpiado, sino que fue salvado, fue protegido, fue cuidado, fue transformado. Hay niveles en nuestro encuentro con Dios. Hay gente que solo ve a Jesús como un maestro, como un buen maestro. Ahora, ¿eso es malo? No, eso es bueno. Pero si tú solamente ves a Jesús como un buen maestro, solo eso vas a recibir de Él, unas buenas enseñanzas. Hay gente que solo ve a Jesús como un sanador y es lo único que vas a recibir de Jesús, sanidad, porque cualquiera puede ser tocado por Jesús. Hay gente que ve a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador de su vida. Y entonces aquellos que ven a Jesús no solo como un sanador, no solo como un buen maestro, sino como su Señor y su Salvador, solamente ellos son transformados. Jesús sabe cuando es bien correspondido o no es bien correspondido. Y solo los que regresan a Jesús para darle gracias son los que son transformados. Tú puedes recibir un toque de Dios. Cualquiera que se acerque a Él puede recibir un toque de Dios. Dice la Biblia que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice la Biblia que Él no hace excepción de personas y Él puede tocar a todos. Pero solamente aquellos que después de recibir un toque, después de recibir algo del Señor, regresan a Él para agradecerle, para adorarle, para postrarse, como dice la Biblia que hizo solamente esos reciben la transformación. Tú puedes creer en Jesús, pero tú puedes seguir siendo el Señor de tu vida. Este hombre fue transformado. Y Dios no solo quiere tocarte, Dios quiere transformarte. Porque todos pueden recibir un toque de Dios. Y solo los que regresan a Jesús después de que recibieron algo, reciben transformación. Hay quienes solamente son tocados. Hay quienes son transformados. ¿Tú qué quieres? ¿Recibir solo un toque o recibir la transformación completa? ¿Qué hizo este hombre para ser transformado? Básicamente hizo 3 cosas. Regresemos a en Lucas 17, versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, dijo: hey, alto, voy a regresar a Jesús. Y exclamó: alaben a Dios. Vamos, 3 cosas que hizo este hombre de las cuales tú y yo podemos aprender para no solamente recibir un toque de Jesús, sino recibir la transformación completa. Porque habían 10 hombres que habían dejado de hacer muchas cosas. Y ahora que ya habían recibido la sanidad de Jesús, ahora iban a poder regresar con su familia. Quizás algunos dijeron: híjole, ahora puedo volver a estar con mis hijos, puedo volver al trabajo, puedo volver a hacer esto. Y todos en el momento que recibieron el toque de Jesús estaban planeando: voy a volver a hacer esto, voy a volver a hacer otro, voy a volver a juntarme con mis amigos que no había podido juntarme, voy a poder volver a trabajar, voy a poder volver a ver a mi esposa, voy a poder volver a ver a mis padres. Pero ese hombre dijo: antes de hacer cualquier cosa voy a regresar. Dice, volvió y exclamó: alaben a Dios. Primer cosa que tú y yo necesitamos para ser transformados, dice, adoró a Dios. Adoró a Dios. Hay gente que recibe algo de Dios y solamente se queda con eso. Quizás recibió una sanidad, quizás su matrimonio fue restaurado, quizás su vida fue restaurada, quizás no tenía trabajo y estuvimos orando y Dios le dio un buen empleo y recibió eso de Jesús y regresó a hacer lo que antes hacía. Eso hicieron estos 9 hombres. Pero solamente aquel que después de recibir el toque no se va a hacer lo mismo, sino regresa y adora a Dios, ese es transformado. Entonces, primer cosa para ser transformado es: adora a Dios, regresa y adora a Dios. Como pastor muchas veces
Gente te pide, por favor, ore por mi matrimonio, porque mi matrimonio está en crisis, estamos al borde del divorcio. Y empieza a buscar esa restauración de su matrimonio y se inscribe al discipulado, viene la oración, vienen los domingos y de repente Dios le da lo que está esperando, se restaura el matrimonio. Y una vez que lo restauró, jamás los volvimos a ver. Eso es alguien que recibe un toque de Dios, solamente dice gracias Dios y regresa a hacer lo que antes estaba haciendo. Hay gente que recibe una sanidad y viene porque quizás Dios lo puede sanar y recibe la sanidad de Dios. O hay gente que estaba batallando con la economía, lo despidieron de su trabajo, estaba buscando un empleo y estamos orando y los ves aquí en la oración y en todo, porque está buscando algo de Dios y Dios le da ese empleo, Dios le da esa, y una vez que recibe el empleo, jamás lo vuelvo a ver en la iglesia. Se parece a estos 9 hombres que recibieron algo de Dios y en cuanto lo recibieron dijeron, ahora sí voy a poder sentarme para ver otra vez el Super Bowl con mis amigos, ¿verdad? Pero solamente uno regresó y dijo, antes de volver a hacer cualquier cosa, tengo que regresar y adorar a Dios. Y solamente esos son transformados. Adora a Dios, adora a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo adoro a Dios? Sabes, la adoración se ve reflejada en tu agenda. La adoración se ve reflejada en tu agenda. Tantas cosas estos leprosos habían dejado de hacer por causa de la lepra. ¿Te imaginas? Algunos de ellos quizás se reunían cada fin de semana con sus amigos y ahora ya no lo podía hacer. Entonces una vez que recibe el toque de Dios dice, ahora sí voy a poder juntarme. Tantas cosas habían dejado de hacer y regresaron porque ahora ya lo podían hacer otra vez. Ya tenía el trabajo, ya Dios restauró tu matrimonio, ya Dios te sanó, ya Dios hizo eso y entonces ahora sí puedo regresar a vivir la vida que tenía antes. Pero antes de cualquier cosa, que regresó dijo, antes de poder disfrutar, porque Dios también desea que disfrutes tu matrimonio, tu vida, pero antes de cualquier cosa dice, yo voy a regresar a Dios y la adoración a Dios la voy a poner en mi agenda. La voy a poner en mi agenda. Porque hay quienes, y escucha bien, y eso te lo voy a decir como un regaño santo, hay quienes adorar a Dios es una opción. Hay quienes adorar a Dios es una opción. No se enoje conmigo, pero hay quienes, si me alcanza el tiempo, voy a la iglesia. Si no tengo algo más importante que hacer, voy a la iglesia. La adoración está en la agenda. Algo que yo no agenda. Es como cuando te ves ahí, de repente viste a algún amigo, algún ex compañero de la escuela y se dicen, ay, deberíamos de reunirnos, ¿no? Deberíamos de comer. Sí, claro, cuando quieras vengo. Cuando quieras ven a la casa. Y ese cuando quieras, si no lo agendas, nunca se cumple. Es decir, algo que no agendas, algo que no está en tu agenda, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué dices? Bueno, sí, ¿cuándo? Sí, pones fecha y lo agendas y eso va a ocurrir. Este hombre regresó y adoró a Dios, es decir, puso en su agenda como primer cosa, antes de regresar con mi familia o antes de regresar a hacer eso, voy a ir y voy a adorar a Dios. Porque hay quienes adorar a Dios es una opción. La adoración requiere de tu tiempo. Requiere de que el domingo quizás es el día que trabajaste toda la semana, estás muy cansado y el domingo es el día que me puedo despertar más temprano. Bueno, si no tengo tanto sueño, si no tengo algo más importante que hacer, voy a la iglesia. La adoración requiere de tu tiempo, de que lo pongas en tu agenda. Para este hombre adorar a Dios no fue una opción. Para este hombre adorar a Dios fue una necesidad. Dijo, yo tengo que regresar, yo tengo que estar con Jesús. Entonces, primer cosa que hizo este hombre fue que regresó y adoró a Dios. Lo puso en su agenda y dijo, es una necesidad para mí ir y adorarle. Entonces, a partir del otro domingo, una sola reunión, ponlo en tu agenda, que adorar a Dios, que venir a la iglesia no sea una opción, sea una necesidad. Y cuando haces eso, tú eres transformado. Cuando haces eso, estás poniendo a Dios, estás poniendo a Jesús como tu Señor,
como tu Salvador. Ahora ya no yo soy mi Señor, sino eres tú, Jesús. Y gracias porque estoy recibiendo un toque de ti, pero no solamente quiero eso. Quiero ser como ese uno y no diga, no, ¿y Paco dónde está? ¿No? ¿Y los 9 dónde están? Jesús esperaba recibir algo de los 10 y solo lo recibió de uno. Él mismo dice, ¿y los 9 dónde están? ¿No son 10 los que sané? ¿No toqué tu corazón? ¿No traje paz cuando más lo necesitabas? Adora a Dios. Número 2, segunda cosa que hizo este hombre. Estamos en Lucas 17:16. Después de que alabó a Dios, dice, y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. O sea que regresó. Para él adorar a Dios fue una prioridad, fue una necesidad. Dijo, todo lo demás puede esperar. Primero voy a ir y voy a adorar a Dios. Y lo adoró. Por eso leímos al principio. Jesús dijo, yo honraré a los que me honran y despreciaré, y menospreciaré a los que me menosprecian. ¿Sabías tú que cuando vienes a la iglesia estás honrando a Dios? Incluso aquellos que tienen un negocio y dicen, este día, o a lo mejor no todo el día, pero esta hora la voy a apartar. Cuando vienes a la oración martes, o a partir de noviembre, martes 8 de la noche, aparta una hora para que oremos juntos de 8 a 9 de la noche. Cuando tú haces eso, dices, voy a apartarlo, voy a agendar martes 8 de la noche. Viernes el estudio bíblico, los domingos ahora voy a apartar este tiempo para ir y adorar a Dios. Lo estás poniendo en primer lugar y entonces eres transformado. Pero segunda cosa dice que se postró. Versículo 17-16 dice, se cayó al suelo a los pies de Jesús. Otra versión dice que se postró rostro en tierra, es decir que hizo totalmente esto, puso totalmente su cara hasta el piso. Se postró a los pies de Jesús. En los tiempos de Jesús, en estos tiempos bíblicos, una persona solamente hacía esto con dos tipos de personas. Una persona solamente tomaba esta actitud de inclinarse y poner su rostro hasta el suelo cuando un súbdito estaba delante de un rey. Es decir, si iba pasando el rey, y lo has podido ver quizás en algunas de esas películas medievales, cuando pasaba el rey todos se tenían que inclinar. O también solamente hacía eso un esclavo delante de su amo. En los tiempos bíblicos existía todavía la esclavitud. Y cuando se presentaba el amo, el esclavo tenía que hincarse, tenía que poner su rostro en piso. Solamente delante de esas dos personas se hacía eso. O delante de un rey, o un esclavo cuando estaba delante de su amo. ¿Y qué significa esta acción que hizo este hombre? De que se arrodilló y puso su rostro totalmente en el suelo. Humildad. Significa humildad. Rendir mi voluntad delante del Señor. Como cantamos, el Señor es mi rey. ¿Qué? Lo cantamos, pero realmente el Señor es tu rey. Él está mandando en tu vida. Él está gobernando en tu vida. O cantamos la canción creo que es de José Alfredo Jiménez. ¿Cómo dice? ¿Sabe cuál? ¿Pero de qué estamos hablando? Del rey. ¿Y cómo dice la canción? ¿Eres cristiano, pero sigo siendo el rey? ¿O quién es el rey en tu vida? Lo podemos decir muy fácil, pero realmente, entonces una persona se inclinaba y ponía su rostro en tierra solamente frente al rey. Entonces este hombre le está diciendo, yo ya no voy a gobernar mi vida, tú la vas a gobernar. Tú la vas a gobernar. Pero hay muchos que todavía decimos, no, Señor, está bonito, me gustan estas canciones, vengo, pero sigo siendo el rey.
Y hay muchos que estamos así, yo sigo siendo el rey. Y seguimos cantando aquella canción, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Pero esa acción que tomó este hombre estaba diciendo, yo ya no soy el rey, sino tú, Jesús, eres el rey de mi vida. Ahora, también lo hacía un esclavo frente a su amo. Lo hacía un esclavo frente a su amo. ¿Me ayudas, Isma, ahí con el pad? El que, ¿sabes qué? Me gusta. ¿Sabías tú que en los tiempos bíblicos, y de aquí te voy a contar algo muy personal, en los tiempos bíblicos que existía la esclavitud, existía algo que era al séptimo año, el esclavo podía ser libre al séptimo año. Es decir, que cuando alguien compraba un esclavo, le tenía que servir, estaba obligado a servirle el primero, el segundo, el tercero, hasta el sexto año. Llegaba el séptimo año y en el séptimo año el esclavo podía decidir si quería ser libre o podía continuar con su amo. Entonces llegaba el séptimo año y el esclavo podía decir, bueno, aquí ya terminó mi tiempo, fui obligado a ser esclavo, pero ahora soy libre. Y el amo estaba obligado a, si el esclavo lo quería, a darle su libertad. Pero ¿sabías tú que habían esclavos que podían decir, me has tratado tan bien, me has hecho como parte de tu familia, me he encariñado tanto contigo que me quedo? Y eso se les llamaban esclavos por amor. Y entonces los tomaban y les agarraban la orejita y la ponían contra la pared, y agarraban un clavo o algo y ¡pah! Y le ponían una argolla. ¿Se la ponemos? Y ese era un esclavo por amor. Podía ser libre o podía decir, yo decido quedarme, ser un esclavo por amor. Y entonces se le perforaba la oreja. Y esa persona, y si tenía familia, podía decidir, yo y mi familia nos quedamos. Quiero contarte algo bien personal. Este año, bueno, fue en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado cumplimos, mi esposa y yo, 7 años de estar sirviendo de tiempo completo al Señor. Empezó la pandemia en marzo. Y la verdad que nos empezamos a sentir muy frustrados porque pues muchas cosas se frenaron, muchos planes que teníamos. Y quiero contarte un poquito de trasfondo. Recién casados, mi esposa y yo empezamos a orar. Y nos sentábamos en la noche, porque los dos teníamos nuestro trabajo. Ella trabajaba, trabajaba en un consultorio para Pepsi. Y yo trabajaba en un banco. Y en las noches, cuando ya llegamos a la casa, nos sentábamos en un sillón que todavía tenemos y empezábamos a orar y decíamos, Señor, queremos servirte, queremos servirte. Y no era que no servíamos en la alabanza y hacíamos muchas cosas, pero decíamos, Señor, queremos servirte. Y parece ser que Dios se dio cuenta. Y hay oraciones que tú haces y te cambian la vida. Y esas oraciones nos cambiaron la vida, porque a las pocas semanas nuestro pastor nos habló y nos dijo, ¿quieren servir? Te repito, no era que no servíamos al Señor, servíamos, estábamos llenos. Dijimos, sí, en lo que podamos ser útiles. Bueno, lo tomo en cuenta. Fue una oración que Dios escuchó. Y a las 2-3 semanas nuestro pastor nos habló y nos dijo, bueno, necesito un matrimonio, unos pastores jóvenes que vayan a pastorear una iglesia en la Sierra Sur de Oaxaca. Y fue complicada la decisión, especialmente para mi esposa, el dejar todo. Ya teníamos a nuestra hija Camilita, pequeñita, de 10, 11 meses,
Dijimos, Señor, somos tus esclavos, porque la palabra siervo literalmente es esclavo. Y si tú quieres esto, lo vamos a hacer. Y a veces yo le decía, Señor, pero, y fueron años, nos fuimos a la sierra, luego fuimos a Oaxaca, luego diferentes lugares, y a veces yo veía a otros compañeros que veía que tenían otras cosas, y yo decía, no, yo pudiera estar disfrutando de esto, podía estar disfrutando. Pero me acordaba de esas oraciones, Señor, nosotros queremos servirte, somos tus esclavos. Y oraba y le decía al Señor, pero ¿por qué otros sí pueden hacerlo? Y era como que Dios diciéndome, ellos pueden, pero tú no, eres mi esclavo. Y me recordaba, somos esclavos del Señor. Y es algo como que Dios me empezó a recordar todo este año, desde diciembre. Y justamente estaba estudiando esta parte de la esclavitud y me cayó a la mente, a la memoria en esta semana. Este es mi año donde puedo ser libre. El séptimo año el esclavo podía decir, y yo quizás pude escuchar la voz del Señor diciéndome, puedes ser libre, puedes dedicarte a lo que estudiaste, otras cosas, y te voy a bendecir. Y eso estuvo rondando así en mi cabeza, y me di cuenta, estoy en diciembre que viene ya cumpliremos 8 años, pero yo estoy como en ese año, y es como que Dios me habló, me dijo, pues, ¿qué quieres? Es como si yo pudiera escuchar a Dios, ¿qué quieres hacer? Lo que quieres. Has sido 7 años mi esclavo, y te obligué a irte a la sierra, te obligué a irte a Oaxaca, te obligué a regresar, te obligué a levantar una iglesia, pero puedes ser libre. Y he estado esto rondando en mi mente. Y justamente en la semana estaba leyendo esto de los esclavos por amor, que al séptimo año podían decir, nos vamos. Y yo podía escuchar la voz de Dios decirme, y te voy a bendecir, ¿qué quieres hacer? Emprender esto, emprender lo otro, te voy a bendecir. Y decidimos, mi esposa y yo, en este año que ha sido de los más difíciles económicamente, pues un pastor sin tener gente, pues es muy difícil. Y decidimos decir, Señor, nos quedamos. Somos esclavos por amor. Y aunque podamos irnos y podamos hacer cualquier otra cosa, y sé que tú nos vas a bendecir, Señor, vamos a ser esclavos por amor. Tú puedes ser esclavo por amor, decidir quedarte o decidir, bueno, Dios, voy a seguir mi vida. Este hombre regresó y se inclinó y estaba diciendo, Dios, con esa actitud está diciendo, Dios, tú eres mi rey, pero también tú eres mi amo, y yo voy a ser por ti un esclavo por amor. Y estaba mostrando humildad. La humildad a nuestro Dios la reflejamos en nuestras decisiones, porque siempre dentro de nosotros hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la mía. Hay dos voluntades. ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero a veces decimos, no, es que mi padre no fue tan bueno, mi mamá no fue tan bueno. ¿Qué dice la Biblia? La voluntad de Dios es que lo honres. Tu voluntad es no. La Biblia dice, ama a tu esposa, respeta a tu marido. Pero mi voluntad es no, primero que él me respete para que entonces yo la pueda amar. Pero ¿qué dice la Biblia? Ama a tu esposa. Y están esas dos voluntades. Y lo que hizo este hombre fue tener humildad para decir, tú eres mi rey y tú eres mi amo. Si otros pueden hacerlo, yo no, porque yo soy tu esclavo, Señor. Yo soy un súbdito tuyo. ¿Y qué dice la Biblia? Dale a Dios lo que corresponde, pero está la voluntad de Dios y tu voluntad. No, Señor. La Biblia dice, ama a tu prójimo. Este hombre lo primero que hizo fue adoró a Dios, o sea, puso como prioridad, como una necesidad. Adorar a Dios no fue una opción, fue una necesidad. Pero rindió su voluntad, y el hecho de postrarse le dijo, Dios,
tú eres mi rey, tú eres mi amo. Y ya no va a ser mi voluntad sino la tuya. Hizo una tercera cosa. Lucas 17, versículo 16. Y le agradeció por lo que había hecho. Y le agradeció. Es decir, que dio gracias. Pero no solamente le dio gracias. ¿Qué dice el Salmo 104? Vamos, acompáñame. Salmo 104. El Salmo 104, fíjate lo que dice. Entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten agradecidos con lo que Dios ha hecho? ¿Sientes agradecimiento en tu corazón? No es suficiente sentirte agradecido. Acción de gracias es lo que Dios quiere. Porque todos nos sentimos agradecidos con Dios. Pero dice la Biblia, preséntense con acción de gracias. ¿Sabes tú que este sentimiento de agradecimiento que tienes no es suficiente? Los 10 que Jesús sanó, ¿se habrán sentido agradecidos? Claro, los sanó. Pero solo uno tuvo una acción de gracias, que fue regresar y estar con Jesús. Es decir que no es suficiente con sentirte agradecido. Qué bueno, porque por algo se comienza, pero ese sentimiento de agradecimiento no es suficiente. Porque los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno tuvo acción de gracias. La gratitud se refleja en acciones. La gratitud se refleja en acciones. La gratitud se refleja en acciones. Entonces, cualquiera puede ser tocado por Jesús, pero no todos son transformados. ¿Dónde están los otros 9? Dijo Jesús. Y solo al que regresó le dijo: tu fe no solo te ha sanado, sino tu fe también te ha salvado. Y te voy a transformar, y te voy a cuidar. Y puedes ser libre si quieres, o puedes ser un esclavo por amor. 3 cosas que hizo este hombre que no hicieron los otros 9. Adoró a Dios. Que adorar a Dios para ti no sea una opción. Que venir a la iglesia no sea una opción. Es bíblico, dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo. No dejen de congregarse. ¿Cómo qué? Como el que está al lado de ti. Como algunos tienen por costumbre. Eso dice la Biblia. Que adorar a Dios, que venir a la oración. Ahora a partir de noviembre, 2 de noviembre, Día de los Muertitos, vente a orar mejor, para que no se te suba el muerto. Lo estamos recorriendo a las 8 de la noche, para que si trabajas puedas llegar y estar aquí. Ponlo en tu agenda. Domingo 11 de la mañana voy a estar ahí. Lo demás puede esperar un poquito más, puede esperar para hacerlo en la tarde. Voy a rendir mi voluntad a la de Dios. Tú eres mi rey, tú eres mi amo. Y no basta solamente con sentirme agradecido. Cualquiera siente agradecimiento, pero Dios desea acción de gracias. ¿Qué estás haciendo? No basta solamente con sentirme agradecido. La gratitud va acompañada de acciones. Si tú te sientes agradecido con tus padres, vas a mostrar acción de gracias. Pues, te hablo de lo que yo vivo y de lo que yo sé. Hace poco, fíjate, había estado juntando porque quería comprarme algo. Quería comprarme algo. Pero quería comprarme algo y quería disfrutar unas vacaciones, porque cumplíamos 10 años de matrimonio, mi esposa y yo. Pero mi mamá, y les pido que la lleven en sus oraciones, está en recuperación. Esperamos ya el otro domingo esté con nosotros.
tuvo que ser llevada a operación de emergencia y no podía esperar a que le dieran cita en el IMSS de aquí al 2045. Y yo estoy agradecido por muchas cosas que ha hecho mis dos papás, pero te estoy hablando de mi mamá. Le dije, yo te apoyo, o sea, lo que te cueste. No se lo dije y lo digo ahorita porque no está aquí. Pero pues, lo que tenía, lo pongo. Eso es una acción de gracias. Lo pongo para que puedan, y no di toda la cantidad de la operación, pero pues traté de dar todo lo que pude. Dije, eso puede esperar, puedo volver a juntar, pero si yo tengo agradecimiento con mi mamá o con mis papás, voy a hacer una acción de gracias. Si yo estoy agradecido con mi esposa, con Dios, no basta solamente con que yo le hubiera dicho a mi mamá, estoy bien agradecido. Ese sentimiento no le iba a pagar la operación. Acción de gracias. Dios desea que tengamos acción de gracias con Él y también con las personas. No basta solamente el sentimiento. Había una canción que decía de Juan Carlos Alvarado, dice, no basta solo con cantar. Y decía, hay muchas cosas que no basta solamente. Y ese canto dice, es necesario morir. Y el coro empezó a decir, dame tu vida, dame tu vida. Acción de gracias. Cualquiera puede ser tocado por Jesús. Si tú vienes y clamas al Señor, Él te va a tocar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va a levantar tu matrimonio. Pero muchas veces cuando eso ocurra, podría ser la última vez que te vimos aquí en la iglesia. ¿Quién quiere ser? Los 9 fueron tocados, fueron limpiados, se sintieron agradecidos, pero se fueron. O el uno que dijo, voy a regresar, voy a adorar a Jesús. La adoración va a ser una necesidad. Me voy a inclinar ante Él y voy a mostrar acción de gracias. No basta solo el sentimiento, hay que hacer ¿qué? Acciones. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Ya estamos terminando, pero quiero que cierres tus ojitos unos momentos, así como estás. Cierra tus ojitos. Mira, es tiempo de volver a ser, es tiempo de ser la iglesia que Dios desea que seamos. Una iglesia que ponga como prioridad el adorar a Dios, el estar presente, el rendir nuestra voluntad a Él, el no nada más sentir ese agradecimiento a Dios. Jesús espera algo de ti. Escucha bien esto. Jesús espera algo de ti. ¿Será correspondido o será mal correspondido? Jesús espera algo de ti. Hay quienes el servir al Señor ya se les volvió una carga, algo pesado, algo tedioso. Hay quienes el servir a Dios ya les dio flojera. Jesús espera algo de ti. Quizás Jesús está diciendo, ¿y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no está aquí a las 8 de la mañana? ¿Por qué no está aquí a las 10 de la mañana? O a las 12 del día. ¿Por qué ya no estoy en su agenda? ¿Por qué sí puede mi hijo o mi hija estar todo un día completo viendo una serie, pero no puede sentarse una hora para escuchar lo que tengo que decirle? ¿Y los 9 dónde están? ¿O seremos ese que regresó y que fue transformado y que decidió quedarse, ser un esclavo por amor? ¿Puedes ser tocado?
o puede ser transformado. Jesús sabe cuando es bien correspondido. Señor, nos volvemos a ti en esta mañana. Señor, reconocemos algunos que nos hemos alejado de ti. Podemos reconocer algunos que quizás no has estado en nuestras prioridades, no has estado en nuestras agendas, no has estado en mi tiempo. Señor, ayúdame a rendir mi voluntad a ti. Ayúdame a tomar decisiones correctas. Señor, perdónanos por ser ingratos, porque la gratitud va acompañada de acciones. La ingratitud tiene que ver con no tener acciones de gracias. Señor, nos arrepentimos. Queremos agradecerte no solamente con un buen sentimiento, sino con mis acciones, con el estar presente en la iglesia, con venir a las reuniones de oración, con integrarnos a estos grupos conexión que vamos a tener. Señor, perdónanos porque decimos que eres nuestro Dios, nuestro Señor, pero realmente yo sigo siendo el Rey. Yo sigo mandando, yo sigo gobernando en mi vida. Siempre está tu voluntad y la mía, y muchas veces hago mi voluntad porque ni siquiera te pregunto. Señor, nos volvemos a ti, nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Jesús.